Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Contreras, soy asesor en nutrición y en esta conferencia lo que vamos a hablar son de alimentos que nos van a aportar el aminoácido triptófano. El aminoácido triptófano, como hemos visto en la conferencia anterior, nos va a ayudar para la producción de serotonina y melatonina, además de vitaminas B3 y B6, que nos van a aportar muchos beneficios al organismo, sobre todo por lo que es todo el tema del estado de ánimo y a nivel de sueño principalmente. Dentro de lo que es los alimentos que nos puede aportar este aminoácido, hay que diferenciar entre lo que es el reino animal y el vegetal. A nivel del reino animal, en las carnes, los principales, o sea, dentro de lo que es la carne, los dos alimentos más ricos en este aminoácido son el pavo y el pollo. Dentro de lo que es el pescado azul, pues podemos mencionar lo que es el salmón, el atún, los huevos, sobre todo en la yema, nos va a aportar este aminoácido, y dentro de los lácteos también nos van a aportar este aminoácido. Ahora bien, dentro de lo que es el reino vegetal, la lista es más larga. Esto también es un aporte importante porque muchas veces cuando hablamos de aminoácidos o hablamos de proteínas, siempre se nos ha educado, la industria alimentaria desde hace muchos años se nos ha enviado a lo que es el reino animal, y hay que entender que el reino vegetal también lo aporta, ¿vale? Entonces, vamos a ver frutas y verduras, frutos secos en el chocolate negro, cereales, semillas en legumbres, levadura de cerveza y en el alga espirulina, entre otras algas. Hemos seleccionado esta en particular. Dentro de lo que es los alimentos animales, las carnes, el pavo y el pollo, sus características es que entre el 22 y el 24% de su composición es proteína. Son además, dentro de lo que es las carnes, se consideran magras, tienen muy poca grasa y no tienen carbohidratos. Entonces, prácticamente, pues esa composición es proteína, agua y grasa. Y a nivel de vitaminas, nos va a aportar vitaminas del grupo B, nos va a aportar potasio, nos va a aportar fósforo, magnesio, selenio, zinc y hierro. Por eso también el hierro, que además lo vemos en el pescado azul también, en el atún, en el salmón, en los huevos y bueno, los lácteos no, pero el hierro vemos en estos tres grupos, también es una de las cosas que nos dicen de la importancia de incorporar alimentos de origen animal cuando tenemos problemas de hierro, ¿vale? Ahora luego veremos que también lo podemos obtener en el vegetal. Dentro de lo que los pescados, la proporción de proteína tampoco difiere mucho de las carnes, por eso también gente que tiene problemas de salud derivado de un exceso de carne en su dieta, le recomiendan que lo vaya cambiando a el pescado, porque además las grasas del pescado, en este caso en particular del pescado azul, en teoría tienen ácidos grasos insaturados, ácidos omega 3, y cito textualmente en teoría porque llevan omega 3, llevan grasas insaturadas los pescados del norte, que están en aguas frías, que necesitan desarrollar esa capa y que además se alimentan de algas y de sustancias en ese mar que les ayuda a fabricar esa grasa. Si nosotros cogemos ese salmón, ese atún, lo metemos en una piscifactoría, nos lo traemos aquí a España, la primera generación, bueno, la segunda a lo mejor no, pero la tercera te sale flamenca. O sea, van perdiendo esos nutrientes porque el entorno es diferente y la alimentación es diferente. O sea, un ser humano no come ni se viste igual en Alaska, o en el Tíbet, o en el Everest, que en La Habana. O sea, tú no puedes pretender ir con 8 capas, con piel de oso polar y casi con escafandra en una playa de La Habana. O sea, porque te asas. Y del mismo modo no te puedes ir en bañador al Everest.
sea, porque ni llegas a la base. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Muchas veces nos llegan, y con el tema de la alimentación, nos quieren hacer cambios, tanto del lugar, de demografía, de ese alimento. Vamos a coger un alimento que es originario de Japón, lo vamos a trasladar a otra parte del mundo y lo vamos ahí a cultivar. Vamos a hacer cosechas ya sea de marisco, de pescado, etc. Las propiedades de ese mar, las propiedades que hay en ese ecosistema no es lo mismo, entonces se altera el producto final. Se altera, con el ser humano pasa igual, porque el ser humano, pues hay chinos, hay blancos, hay negros. ¿Por qué? Porque depende de la zona demográfica, se ha ido evolucionando y cada uno tiene unas características. ¿Para qué? Para sobrevivir en el entorno de donde es. Y a nivel de huevos, el porcentaje es menor, es un 12% de proteína. Los huevos se considera que es la mejor proteína, la proteína más digestible, y por eso cualquier tabla de porcentajes de comparativa de asimilación de proteínas están basadas a el huevo. El huevo, digamos, que es el 100%, o el 1, en este caso, y si nos encontramos en que un alimento tiene una tasa de asimilación de 0,6, es respecto al huevo. Y el huevo nos va a aportar una serie de vitaminas, algunas van a estar en la yema, otras van a estar en la clara. La clara prácticamente es agua, lleva agua y proteína, y tiene pues vitaminas hidrosolubles, y las vitaminas A, D, E, que son liposolubles, pues nos la vamos a encontrar en la yema. Por eso muchas veces también depende de cómo cocinemos el huevo, pues nos va a aportar unos nutrientes u otros, porque si solo empezamos a hacer alimentos con la clara, pues los nutrientes de la yema los vamos a perder. ¿Que la yema lleva grasa? Sí. ¿Lleva colesterol? Sí, ¿vale? Pero hay que tener eso en cuenta. Y dentro de los lácteos nos van a aportar una serie de minerales y de vitaminas, y sobre todo las vitaminas están asociadas a la grasa. ¿Qué pasa? Que las vitaminas A y D, cuanto más desnatado está ese lácteo, pues menos concentración va a tener. Cuanto más grasa, pues más concentración, ¿vale? Ahora bien, dentro de lo que es los alimentos vegetales, las frutas y verduras, que tenemos muchas, entre ellas plátano, piña, aguacate, ciruelas, las espinacas, la zanahoria, nos van a aportar una serie de minerales, entre ellos calcio, hierro, magnesio, que volvemos a lo mismo, muchas veces nos asocian a los lácteos como la única fuente de calcio en este mundo y que no hay ninguna mejor. O sea, dentro de lo que es las verduras, sobre todo hoja verde, a nivel de brócoli, espinacas, tienen una concentración y una asimilación muy potente de estos minerales, y además también con la aportación del magnesio, que el magnesio va a ayudar también a mantener los niveles de calcio de forma adecuada y no tener calcificaciones, que es otro de los puntos importantes, y vitaminas, sobre todo antioxidantes, la A, C y E. La vitamina K, que viene muy bien para todo lo que es la digestión. Y otra de las cosas que tiene es fibra. Esto en el reino animal no existe. La fibra es vital, es el alimento de la microbiota del intestino. Nos ayuda para los movimientos intestinales. Hay muchas tendencias a nivel de alimentación que dicen que no es necesario tomar productos vegetales para ir al baño, y que el estreñimiento con alimentos del reino animal se puede conseguir. Claro, si tú tienes una tripa de cerdo y le empiezas a echar carne, llega un momento que no entra nada más, y si tú sigues echando, termina reventando y saliendo. Entonces, si tú estás tomando alimentos que no contienen fibra, el intestino tiene una longitud, entonces si tú lo vas llenando, al final termina saliendo, y los propios movimientos del intestino van ayudando a empujar. Pero la fibra es vital, no solo para empujar el alimento, sino para que los organismos que viven en nuestro intestino funcionen de forma adecuada. Es muy importante eso. Los frutos secos. Yo soy fan. Yo estoy por ponerme pósters de frutos secos en mi habitación. A mí me encantan. ¿Por qué? Principalmente, los frutos secos que nos van a aportar triptófano son las almendras, las nueces, pistachos y los anacardos.
estos son los 4 más importantes. Nos va a aportar magnesio, que por ejemplo, si vamos a hacer deporte, también el magnesio es muy, muy importante, porque va a ayudar también a la relajación muscular. Aparte de que el magnesio va a ayudar también a los movimientos intestinales. Entonces el magnesio junto a la fibra ayuda y potencia el ir a evacuar. El potasio y el fósforo también nos van a aportar calcio, nos va a aportar vitaminas del grupo E y B y también la fibra. Además, lo bueno que tienen los frutos secos es que su composición está muy equilibrada en nutrientes. No son alimentos ricos, por así decirlo, en proteína, porque podemos, dependiendo del fruto seco, ronda entre el 10 y el 22%, más o menos. Luego tenemos la soja y el cacahuete, que es más tirando a legumbre, que esos ya sí tienen más cantidad de proteína. Pero realmente el poder que tiene este grupo de alimentos es la grasa. Son muy ricos en grasas insaturadas. Este alimento se ha demonificado, sobre todo para personas que quieren controlar peso por sus calorías. Si tú quieres bajar peso, pues tienes que quemar más calorías de las que le estás metiendo a tu cuerpo, para que tu cuerpo tire de las reservas del organismo. Entonces no se recomendaban, pero realmente lo que genera depósitos de grasa en nuestro cuerpo son los carbohidratos, el exceso de azúcar, por la reacción de insulina. Si nosotros le damos alimentos ricos en aceites, en ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 7, omega 9, va a hacer que la circulación funcione muchísimo mejor. Y por eso son muy beneficiosos. El chocolate negro tiene un 5% de proteína, pero el aporte de minerales y vitaminas es bastante extenso. Igual, lo que es el chocolate negro, el cacao, cuanto más puro, estamos hablando aquí que es más de un 80% de cacao, y cuanto más puro, mejor, es igual, es muy rico en grasa. Los cereales, que aquí hago mención en especial, integrales, y sobre todo dentro de lo que es la parte de cereales, el arroz y la avena son los que nos va a aportar esa fuente de triptófano, pero dentro de los cereales tenemos entre un 8 y un 12% de proteína. La avena, dependiendo del tipo, incluso puede llegar a lo mejor a un 20 como máximo, pero los cereales no son una fuente rica de proteínas, sobre todo carbohidratos para dar energía, y cuanto más refinado esté el cereal, peor. Por eso es importante integral. Un alimento integral nos va a aportar fibra. Si está refinado, no. Y hay que tener cuidado con esos alimentos que nos venden como integrales, que realmente es la harina y luego le añaden el salvado. El alimento integral, íntegro, significa sin tocar. ¿De acuerdo? Las semillas pasa lo mismo que con los frutos secos. Son muy ricas en ácidos grasos insaturados. Principalmente las más importantes estaremos hablando del sésamo, la calabaza, el girasol y el fenogreco. Dentro de lo que es minerales, volvemos a tener el calcio, volvemos a tener el hierro, volvemos a tener el magnesio. Fibra, vitaminas A, C y E, que son las antioxidantes. Son muy beneficiosas para el sistema inmunológico, para la piel, como llevan fibra para el sistema digestivo. Entonces, nos hace un aporte muy importante. A nivel de legumbres, igual, dentro de lo que es las legumbres, además el hecho de las legumbres son muy, muy ricas en fibra. Por eso también las legumbres hay que cocinarlas para poderlas utilizar. La levadura y el alga espirulina, que el alga espirulina tiene en torno a un 60% de proteína, que la proteína, si la aíslas, la proteína de la espirulina de lo que es el resto de componentes que lleva, la proteína es azul, ¿vale? Por eso el alga espirulina es un alga verde-azul, porque el verde tira más a lo que es la clorofila y todo lo que es las sustancias, los fitonutrientes, y el color azul es más por la proteína.
es muy rica en vitaminas del grupo B, nos va a aportar vitamina A en forma de carotenos, vitaminas del grupo E, también nos va a aportar hierro, nos va a aportar calcio, yodo, además también nos va a ayudar con el tema de la tiroides, y contiene azufre, porque lleva también los aminoácidos azufrados. Entonces, es muy importante que entendamos que este aminoácido tan importante para mantener un buen estado de ánimo, para mantener un buen nivel de sueño y que podamos dormir bien, no dormir mucho, sino dormir bien, porque hay veces que dormimos mucho, pero dormimos mal, ¿vale? Entonces, para esa calidad de sueño y que podamos tener toda esa producción, hemos visto pues alimentos que podemos optar tanto dentro del reino animal como dentro del reino vegetal. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado la conferencia. Muchísimas gracias por vuestra atención.